Acabo de venir a 00. Me acabo de encontrar todo esto. Una banda de diamantes, amigo. La puta madre. Ya sé que no son tan valiosos. Me van a venir a buscar. Me van a venir a buscar. Es lógico. Es lógico que me van a venir a buscar. Me están viniendo a buscar seguro. Tensión, tensión, tensión. Igual ya robo bastante, ya robo bastante. No se dieron cuenta, no se dieron cuenta. Agarré una banda de obsidiana recién, la puta madre. Estoy súper... No sé. Ah. La puta madre. Yo no lo puedo. No. A casa, a casa. A casa, amigo. Decía no tenía armadura, me parece. Ah, sí, porque tengo el pyro y esto no me permite, no sé. Boludo, a casa. A tu putísima casa, amigo. A casa, a casa, a casa, a casa. Qué buena forma de empezar el segundo capítulo, loco. Qué buena forma. A casas. Todos esos diamantitos hermositos. Bueno, ahora sí, vamos a enfocarnos en lo que vamos a hacer este capítulo de hoy. Este capítulo de hoy vamos a escapar del spawn, sí. Pero lo que quiero hacer es encontrar alguno y cagarlo a palo. Nada, joder. Lo que quiero hacer es escapar del spawn, ya chetarme, ya ir chetándome más o menos. Y sí, está grabado en corrido del anterior, así que estoy igual, ya. Pero eso es lo que quiero buscar, más o menos. Está lleno de marcos por todos lados, no sé por qué. Y tiene como, no sé, como spam de sus shops o lo que sea. Vamos a alejarnos bastante hasta que podamos conseguir bastante comida, que es lo que yo busco. Y cuando ya podamos conseguir eso, ya simplemente vamos a conseguirlo. Y ya cuando tenga comida y tenga comida ilimitada, como puede ser una plantación, por ejemplo, ya va a estar, la verdad, bastante bueno. Y ya eso estaría épico, la verdad. Porque ya la comida no sería un problema. Y si no sería un problema, estaría bueno porque yo me alejaría bastante y haría una mini base, un mini para poder volver al spawn cuando quiera y ya. Tipo, igual no tengo nada, tipo, estoy hablando, estás como si fuera, no sé, un montón de kits. Voy a tener diamantito ahí, boludo, como soy re pobre. Pero ya en un futuro ya quiero conseguir mis kits y todo lo que se pueda hacer. Bueno, ya estamos por 1000. Y lo que nos encontramos, un portalito y con un cofre al lado épico. Y... what the fuck, amigo. Lo que hay que encontrar en estepa. Bueno, por suerte tenemos muchas cosas. Vamos a sacar todo. Y perdimos el piquito. Oremos por él. Pico de hierro. Ya. Pero bueno, vamos a hacernos un pico de diamante, obviamente. Nos sobran los diamantes, Cuando lleguemos, espero... va a ser un trap. Ya lo digo. Está vistísimo de acá. Y nos vamos a llevar la obsidiana esta. No sé por qué. Estoy loquito. Pero bueno, nos llevamos la obsidiana y está buenardo. Que por ser la obsidiana. Y ya cuando entremos va a ser un trap, es obvio. Fuera caballo putante, ya. Va a ser un trap, estoy casi seguro. Y entonces, bueno, lo sabía a medias, ya. Ay, lo que encontré en 2-2T, boludo. ¡Ojo! Primer tronco de madera que veo en 2-2T. Pongo los pies. Lo que quiero hacer es sacar ese tronco para que me vaya dando, si puede, manzanas. Estaría épico tener mi plantación de manzanada que tenía que ver. Pero estaría buenardo. Listo, ya que no esté agarrado nada. Y ya. Nos vamos a hacer full armadura. Si hay un ender chest por acá, creo que sí había. No, ya no está agarrado de nada. Debería caerse, empezar a caerse todo. Un ender chest, vamos los pies. Lo único que quiero es agarrar y hacerme full armadura de diamante. Que eso ya estaría muy bueno. Y lo que es esto. Sería bueno un hack que se pueda ver todo esto. Pero bueno. 2 mesas de crafteo. Ya tengo 3 mesas de crafteo tengo. Vamos a hacer un par de esto. Calculadísimo, amigos. Justo los diamantes que necesitaba para esto. Calculadardo. Pero bueno, igual, ahora que lo pienso, no tengo... ¡Ojo! Que no vamos a tener comida, padre. Si yo la tengo toda calada, obviamente. De arre que ojete, amigo. Qué ojete tengo. Igual vamos a volver para la parte de atrás. Y vamos a volver para la parte de atrás para ver si cayó alguna manzanita de allá atrás. Bueno, ahí está. Estamos full diamond y con la espadita de hierro. Si no llegamos a encontrar todo lo que vendría siendo comida, simplemente voy a guardar todo en el ender chest y ya me voy a matar. Porque no voy a gastar mi manzanita en esto, la verdad. Una de las mejores formas que sería para poder conseguir comida sería pescando, ya que si tiramos la cañita ahí para pescar y podríamos conseguir bastante comida ahora que lo pienso. Obviamente quiero representar, amigo. Quiero representar a Argentina, ya. Vamos a poner que somos
¿Ven? Ahí está. Ese es el mejor mensaje que podemos dar a toda la humanidad. Vamos los pibes. No sé qué son esas plantaciones, pero vamos los pibes, boludo. Vamos. Vamos, amigo. Literalmente, ¿qué es esto? La comida puede esperar, boludo. ¿Qué mierda es esto? Yo preguntándome qué encuentro acá, boludo. Es que es increíble. Esto es increíble. Amigo, un mini bioma de obsidiana, ¿en serio? ¿En serio? Yo no me la puedo creer, boludo. Esta gente está demental. No me la contés. ¿Qué será esto? Es un cubo gigante de obsidiana. ¿En serio? ¿Hay algo? Esto es un cubo gigante de obsidiana nomás, me parece. Sí, literalmente solo un cubo gigante de obsidiana. Todo un biomita, la verdad. Un biomita de obsidiana. La verdad está clean. Está clean. O sea, literalmente está bastante clean. Creo que es hasta ahora lo mejor que vamos encontrando en el capítulo, así que épico. Bueno, y mientras viste que fuimos a taller y volvimos, mira, paré la grabación porque dije, bueno, voy a quedarme acá al lado a esperar a que crezca. Y no, ya creció un poquito de sandía. Así que épico, la sandía es épica, literalmente, porque nos da una banda y... Bueno, ¿cuántos nos da? Nos da 4, pero creo que se puede replantar. O es semilla de sandía, sí o sí la que se tiene que replantar. Esta bandera es súper simple, me encanta porque es súper simple y debe ser de un clan, no sé, pero es súper simple la verdad. Y es de... Ah, no, es un canal de YouTube. Ni lo muestro, ni lo mostré. Ya, ojo, no me había percatado que literalmente tenemos todo un coso de madera acá al lado. O sea, perfecto nos viene. Y acá había un cuadro, nada que ver, full random, ¿viste? Literalmente... Tenemos ya full madera, tenemos diamantes que nos encontramos de ese coso, tenemos un objeto terrible y todo, así que vamos bastante bien. Igual, obviamente, esto es un toque sarcástico por el tema de que... no sé por qué sarcástico dije, no es la palabra adecuada la verdad, pero es un toque diferente por el tema de que estamos farmeando esto, pero es un toque al pedo. Después nos van a dar kits, pero sí podemos chetarnos de nuestra propia forma y después... Si hay alguna forma de dupear esto, poder encantarnos nosotros mismos las cosas y todo eso, puede estar entretenido, la verdad. Ya saben, gente, si les está gustando esta seriecita mini que va a ser en 2D, pero no sé, obviamente si es apoyado o no, porque bueno, no sé si ustedes sabían, si ustedes no me conocen, bueno, yo subo servidores anárquicos no premium, pero me compré una premium, por eso es que no subía no premium, y entonces bueno, quiero empezar a jugar 2D, pero bueno, ya saben cómo es todo el rollo acá en 2D, que si grabás acá y lo que sea, te quieren cagar matando, así que bueno. Bien, acá está creciendo sandía. Y está buenardo que crezca sandía, la verdad. Dice: Blocks Beginner Melon Farm. Una granja de melón farmable. No sé. En inglés lo tengo a pedazos, boludo. Apex. Creo que ya estoy entendiendo la lógica de las sandías estas. Literalmente se van generando como el costado de la rama de las cosas estas. Claro, no es como... No sé. Como que se tiran para el costado y como que las va generando todo el rato. Y ya... Uy, esta la cae. Bueno, y ya, pero... Ah, pensé que había algo. Pero ya, yo pensé que... No sé qué pensé. Soy nefasto, gente. Amigo, no me gusta que esta casita sea tan simple. Para mí le deberíamos hacer un techito, ¿no? Un techito, ¿viste? Me río de la casa, gente. Estamos completos. Vamos a hacerlo también en una pala. Pues estamos al pedo. Y ya estamos bastante completos, estamos bastante bien, estamos bastante flexing. Y vamos, los pibes, acaba de crecer un poquito de sandía. Vamos a estar holdeando acá hasta que tengamos una banda de sandía, te lo digo ya. Porque sí o sí necesitamos esta sandía que nos viene joya. Y luego lo destruimos, porque no queremos a los new facts. Ahora que ya estoy en new fact. Y les vamos a dejar obviamente esto. Ahí están las coordenadas ahí abajo. Pueden venir todos los que quieran, ya les digo. Y seguramente lo van a venir a cagar a paro. Pero bueno, no importa, ya tienen comidita rica, ya. Yo no puedo creer que gasté $26 en una premium. Ya re que eso, ¿vale? Pero bueno, las SFA son un asco, amigo. No hagan SFA, son un asco. Bueno, gente, se cortó la grabación, pero no importa. Luego de eso, se cortó el audio. Luego de eso, encontré una pasecita mini donde, bueno, puse un cartelardo re piola. Pero bueno, literalmente estuve grabando como 20 minutos más, pero bueno, hice un mini resumen ahí. Y bueno, el mensajito que puse fue buenardo. Bueno, luego lo que encontré fue otra basecita mini que había bloques. Y lo que decidí era, bueno,
primero piqué ese poquito de oro que estaba al costado y luego empecé a guardar todos los bloques que, bueno, me sirvieron bastante porque, bueno, los estuve guardando. Y para después tener una mini reserva de bloques, se podría decir. Aunque si tuviera un shulker estaría muy buenardo. Porque podría guardar un montón más de objetos, de bloques y todo eso. Pero bueno, luego me fui al Nether, sí. Y encontré un camino del Nether así todo sin grifiar. Y no era opción. Era todo de bloques de piedra con cosito al costado de bloques, esos piolas facheros. Bueno, el tema que, bueno, piqué un cofre ender y hasta ahí yo.